Bien. Bueno, ¿se acuerdan esto de la anestesia general? Bueno, antes de la anestesia les estábamos hablando que se nos cortó el Zoom eh, de la modalidad del respirador. Esto se había grabado, asistencia, modalidad asistida y modalidad controlada, ¿sí? Asistido, cuéntenme ustedes, ¿cómo era? ¿Se acuerdan por lo que les expliqué? El respirador no Cuando te- no puede respirar por sus propios medios. Entonces el respirador hace como nuestro pulmón. Exactamente, el respirador asiste. El paciente puede llegar a hacer respiraciones espontáneas, el respirador acompaña enviando oxígeno, pero hay momentos donde la presión de la respiración no es adecuada, la frecuencia no es adecuada, la profundidad tampoco, entonces el respirador termina de completar esa respiración. Y controlado, en ese caso, en ese sistema de asistido, el paciente respira por sus propios medios, no está del todo dormido. En el controlado ya el paciente requiere totalmente, para vivir, para subsistir, requiere de la utilización de la asistencia respiratoria mecánica. El respirador respira por nosotros, ¿sí? Directamente. En ese caso debemos estar dormidos totalmente con alguna medicación como bromuro de pancuronio. Anótensela como para investigarla. ¿Qué es el bromuro de pancuronio? ¿Sí? Bien, anestesia general es un estado provocado por los fármacos en el que se produce analgesia, amnesia, relajación muscular e inconsciencia, ¿sí? Se administra en forma de gases, es frecuente la anestesia por vía intravenosa, la anestesia general, ¿sí? A través de una vía, pero eso es intravenosa. Agentes anestésicos inhalables, tenemos líquidos volátiles, como el alotano, isoflurano, gases comprimidos como el óxido nitroso, agentes anestésicos inyectables, tenemos barbitúricos como el tiopental sódico, benzodiazepinas como el diazepam y el midazolam, ahí aparece el midazolam que en algún momento yo lo había nombrado, como anestésico, es un anestésico inyectable, ¿sí? Después vamos a tratar también un poco de meternos en algunas de estas medicaciones, ¿sí? Darlas aparte. Yo esto les pido, porque yo después me olvido, voy dando temas, se nos va pasando el año y me olvido. Pero pásenme después por mensajito los nombres de estos fármacos, así yo voy preparando como clases extra. Sobre que doy esto, voy preparando clases extra, ¿sí? Que son de gran utilidad, porque si bien ustedes tuvieron farmacología, hay fármacos que no los llegan a terminar de ver, o los vieron y no los recuerdan, y armar estos videos, dar estas clases es como una ayudita más también, ¿sí? Para todos, para mí también. Bien, los narcóticos, y ahí tenemos el fentanilo, citrato de fentanilo, bueno, más conocido como fentanilo, bloqueantes neuromusculares, y ahí aparece el bromuro de pancuronio y el pancuronio. Bloqueante neuromuscular, evita todo el movimiento muscular del cuerpo, por eso es que ni siquiera el diafragma puede moverse. Y si, y si ocurriera que el paciente está en la modalidad asistida y le administramos por error bromuro de pancuronio, vamos a evitar que el paciente respire por sus propios medios. Por lo tanto, va a haber una apnea y por lo tanto el paciente va a morir. Es ahí la importancia de saber en qué modalidad de asistencia respiratoria mecánica se encuentra el paciente. ¿Sí? Alotano, toxicidad, puede producir lesión hepática, efectos secundarios, hipotensión, depresión cardiovascular, descenso de la temperatura corporal, isoflurano, bueno, es nefrotóxico. El óxido nitroso puede ser teratógeno, debe administrarse con al menos un 20% de oxígeno para evitar la hipoxia, puede producir náuseas y vómitos. Es decir, que se tiene que mezclar con oxígeno, al menos un 20%. Tiopental sódico, para rápida inducción de la anestesia, dura alrededor de 15 minutos. Diazepam,
Utilizado a dosis bajas por sus propiedades de sedación, puede utilizarse a altas dosis para inducir la anestesia. Es muy irritante para los tejidos cuando se administra intravenoso o intramuscular. El otro que se utiliza mucho también en terapia intensiva es el citrato de fentanilo. Es un analgésico narcótico utilizado con el óxido nitroso y relajantes musculares para anestesia general, o como complemento de un gas anestésico, o sea, se complementa con el gas anestésico, ¿sí? Pero en sí la función es analgésico narcótico. O sea, si yo les pregunto cuál es la función del fentanilo, analgésico narcótico sería la respuesta correcta. Bromuro de pancuronio, es bloqueante neuromuscular, como ya habíamos dicho, de larga duración, puede aumentar la frecuencia cardíaca. Anestesia, otro tipo de anestesia es la regional, puede ser raquidia, epidural, bloqueo de nervios periféricos. Y bueno, anestesia regional se pretende insensibilizar el dolor solo en una región del cuerpo, no en todo el cuerpo, sino en una región específica que es donde se va a realizar la cirugía. Es consecuencia del bloqueo de la transmisión nerviosa después que los impulsos hayan abandonado el sistema nervioso central. O sea, los impulsos abandonan el sistema nervioso central, pero no llegan a la región, por eso se llama anestesia regional. Bien, anestesia raquidia consiste en inyectar una solución anestésica en el líquido cefalorraquídeo. Anestesia epidural, la inyección de un anestésico local en el espacio adyacente de la dura madre, también conocido como espacio epidural. O sea, la inyección de la anestesia en el espacio epidural recibe el nombre de anestesia epidural. Bien, los bloqueos de nervios periféricos, los anestésicos locales pueden inyectarse alrededor de casi todos los nervios periféricos. Estos bloqueos nerviosos periféricos proporcionan anestesia en la zona de distribución del nervio bloqueado. Básicamente hay una parte nerviosa, que son los nervios periféricos, periférico porque está lejos del cerebro, por eso es periférico, sino central, y bueno, se bloquean los nervios que irradian, que llegan a una zona determinada, ¿sí? Entonces, al bloquear esos nervios, producimos disminución del dolor, anestesia, sedación, de esa zona, ¿sí? Específicamente. Anestesia local consiste en la aplicación tópica o en la infiltración de un anestésico en los tejidos. Es cuando aplican las pequeñas inyecciones que se van colocando en una zona determinada. Bueno, eso es lo que se llama infiltración y se administra algún tipo de anestesia, ¿sí? Provocando disminución o anulación de la sensación dolorosa, sobre todo cuando se va a aplicar una cirugía o alguna intervención quirúrgica, ¿no? De esa zona, de una zona específica, de una zona especial. Por eso es anestesia local. Bueno, acá dice hipertermia maligna, investigar esto para que ustedes investiguen y busquen qué es la hipertermia maligna, ¿sí? Bien, cuidados de enfermería del paciente intraoperatorio. Ya estamos dentro del quirófano, ¿no? Identificar al sujeto de atención, completar la valoración de enfermería, se confirma la técnica quirúrgica que se va a realizar, se revisa toda la documentación. Anamnesis del paciente, que esté el consentimiento informado. ¿Qué otras cosas se les ocurre? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, profe, Sí, estamos acá. Si es comprobar, alérgico, no. Bien, comprobar el equipo y los materiales adecuados en el caso de que estén en buen funcionamiento. bien, perfecto. También saben que es importante los estudios, verificar todos los estudios previos, electrocardiograma, todos los estudios que se hacen en el prequirúrgico, ¿no? Laboratorios, si firmó o no el consentimiento informado, ¿sí? Si hay alguna placa, tomografía, resonancia, todos los estudios previos también.
Bien. Bien, pensando un poco en los diagnósticos de enfermería, acá tenemos algunos: alteración de la termorregulación relacionado con el ambiente operatorio y la medicación anestésica. Estos son algunos ejemplos, hay un montón más, ¿no? Dependiendo también del estado del paciente y lo que le va ocurriendo y la situación propia, ¿no? Ansiedad relacionada con el ambiente extraño y con la propia intervención. Ansiedad siempre va a haber, ¿no? Deterioro de la comunicación relacionado con las medicaciones pre o intraoperatorias, sedantes e hipnóticos. Bien, planificación son los objetivos, ¿no? Los resultados esperados. El paciente saldrá del quirófano con la piel sana, salvo la zona de la incisión y los drenajes, que obviamente que hay algún tipo de herida que se tiene que realizar, un corte produciendo algún tipo de herida, ¿sí? El paciente estará normotérmico en el momento de salir del quirófano. El paciente mostrará un menor nivel de ansiedad. Todo como parte de los objetivos. Ejecución, apoyo y asistencia emocional, seguridad del paciente. Bien, apoyo y asistencia emocional. La asistencia de enfermería debe incluir un cálido contacto que humanice el ambiente del quirófano. El personal de enfermería debe tranquilizar al paciente. Fíjense, ¿no? Siempre el trato humano para con el paciente, qué importante que es, ¿no? Tratar al otro bien, explicarle el procedimiento, qué se le va a realizar, que se sienta contenido y que sepa que lo que necesite, nosotros vamos a estar ahí para asistirlo, ¿sí? Eso es importante, y no solo en el ámbito quirúrgico, en todo ámbito donde desarrollemos nuestras funciones como profesionales de la salud, ¿sí? Calidez en el trato, siempre, siempre tenemos que tener calidez en el trato. Si vemos otras personas que no tratan adecuadamente al paciente, nosotros no tomemos ese ejemplo, ¿sí? Hagamos bien las cosas, ayudemos al paciente bien y tratémoslo como trataríamos a un familiar nuestro, ¿sí? O a un ser muy querido nuestro. Bien, seguridad del paciente, colocación del paciente, bueno, la posición adecuada, la asepsia de la zona, a tratar. Bien, preparación de la piel, un segundito, disculpen, pongo silencio. Preparación de la piel, peligros eléctricos, seguridad con el láser, quemaduras químicas, temperatura, ¿sí? Todo esto a tener en cuenta, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Bárbaro. Bien, dentro de la colocación del paciente tenemos supino o dorsal, ¿sí? Trendelenburg inverso, litotomía, lateral, prono, en navaja, sedente. Después igual las invito a que busquen todas estas posiciones, ¿sí? Por si tienen algunas dudas. Yo la verdad que no puse gráficos, acá tendría que haber puesto, pero bueno, búsquenlas, si no las encuentran, yo igual se los digo, ¿sí? Se los busco yo. Bien. Colocación del paciente, continuamos con la colocación del paciente. La posición quirúrgica debe proporcionar una exposición y acceso óptimos a la zona a intervenir, ¿sí? Siempre se coloca al paciente de forma tal que sea fácil el acceso a la zona quirúrgica, ¿sí? Nos quedan 10 minutos, igual queda poquito de la clase, yo creo que vamos a terminar antes de los 10 minutos, ¿sí? La anestesia suele iniciarse en decúbito supino, colocando después al paciente en la posición acorde a la cirugía. Siempre está el paciente en decúbito supino, se hace la anestesia y después se lo reacomoda en la posición que corresponde, ¿sí? Efectos fisiológicos de la postura quirúrgica. Bueno, tiene efectos en el aparato respiratorio, circulatorio, vasos y nervios periféricos y presión en la piel. Ahora vamos a ir viendo cada uno. En el aparato respiratorio, los cambios de posición
alteran la distribución del aire inspirado y afecta la movilización de las secreciones. En el aparato circulatorio, en ausencia de vasoconstricción refleja, la sangre tiende a acumularse en las zonas declives del organismo. Un segundito, ahí vuelvo. Bueno, ahí sigo, disculpen. Bueno, vasos y nervios periféricos. Las lesiones nerviosas suelen deberse a la distensión o la presión que reducen su irrigación y provocan isquemia, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿no?, que el paciente muchas veces, ante una cirugía determinada, tiene que estar muchas horas en una misma posición. Ahí tenemos que prestar atención, ¿sí? Que no se produzca algún tipo de lesión, ya sea por distensión o la misma presión, ¿sí? Bien, presión en la piel. La mayor parte del peso corporal se distribuye sobre las prominencias óseas, creando una excesiva presión sobre lo mismo que habíamos dicho hace un rato, igual, ¿no? Bien, hay que poner almohadillas para evitar que se lesione la piel, el tejido, en esas zonas de presión, ¿sí? Que no se generen úlceras. Claro, las famosas úlceras por presión. Y yo armé unas clases de úlceras por presión, las di en un mini curso. Están en YouTube, si quieren, después les comparto los videos. O si quieren, las vuelvo a dar, pero con ustedes, ¿sí? Como clases de... Sí, yo las vi, profe, las de usted. Igual las vimos mucho en primer año también. Ah, bueno, bien. Están muy buenas. Bárbaro. Pero listo, el resto, si quieren, yo les comparto los videos para que los puedan ver, ¿sí? Bien, asepsia. Todo lo que está en el quirófano debe estar, todos, ¿no?, los que están en el quirófano deben estar atentos a la posible contaminación de los instrumentos y ayudar a mantener las condiciones de asepsia. Si ven que el cirujano o que la instrumentadora quirúrgica o quien sea toca algún material con técnica inadecuada o sin querer lo contamina, tienen que dar aviso, tienen que estar atentos a eso, ¿sí?, todo el tiempo. Asepsia quirúrgica es el conjunto de esfuerzos realizados para evitar la contaminación de la zona a intervenir, ¿sí? Preparación de la piel. La preparación de la piel ayuda a disminuir el número de microorganismos, ¿sí? Va a disminuir, quizás no a desaparecer porque nunca terminan de desaparecer los microorganismos, pero sí a disminuir. Sobre todo un paciente que va a quirófano, es importante que tenga el menor recuento posible de microorganismos en piel, ¿sí? Imagínense, ¿no?, bueno, los peligros eléctricos, se van a usar láseres, bisturís eléctricos, todos estos elementos, si no se usan adecuadamente, pueden producir algún tipo de lesión, ¿sí? Bien, el corazón, los tejidos nerviosos, son sensibles a los efectos de las descargas eléctricas. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos instrumentales, como son los bisturís eléctricos o láser. Bien, seguridad con el láser. El uso del láser sigue en aumento. O sea, sigue en aumento, se viene usando mucho y se seguirá usando mucho más en el futuro. Sus peligros consisten en lesiones directas de la piel, los ojos, e incluso inhalación de humos, ¿sí? Hay que utilizar mascarillas especiales, utilizar protección ocular. Los tejidos alrededor del campo operatorio se protegen con toallas y esponjas húmedas. ¿Para qué? Para evitar que se produzcan lesiones térmicas, se quemen, se lesionen más de lo que se tienen que lesionar, ¿sí? Quemaduras químicas. La exposición a las soluciones antimicrobianas pueden dar lugar a irritación o quemaduras químicas en la piel. El paciente debe permanecer sobre una superficie limpia y seca durante toda la operación. Bueno, temperatura, aplicar mantas calientes al paciente. El paciente, si bien el quirófano debe estar adecuadamente calefaccionado,
el paciente al estar en una situación donde hay anestesia, donde hay muchas cuestiones, los quirófanos en sí son fríos, tienen riesgo también de producir algún tipo de hipotermia dentro del quirófano. Por eso hay que cubrirlo adecuadamente, las zonas que no están expuestas, tiene que estar calefaccionado adecuadamente el lugar también, ¿sí? Bueno, los líquidos se pueden utilizar líquidos templados, cuando se va a administrar algún tipo de solución intravenosa, calentar colchones y mantas, todo para protegerlo de una posible hipotermia, ¿sí? Vieron el paciente de quirófano cuando llega a la sala común, tiene que haber una cama prequirúrgica preparada, para después taparlo bien, con frazadas, con una buena calefacción, ¿sí? Porque ahí es donde el paciente puede hacer hipotermia. Respecto de la evaluación, se efectúa antes de trasladar al paciente a la unidad de recuperación postoperatoria. Es decir, termina la cirugía, en quirófano, bueno, se hace todos los cuidados, todo el acondicionamiento del lugar, y antes de que pase a la unidad de recuperación postoperatoria, tiene que hacerse una evaluación general del paciente, ¿sí? Y bueno, cuando entra a la unidad de recuperación postoperatoria, es la finalización del periodo intraoperatorio. Así que bueno, dejo de compartir. Y con esto terminé el tema este, ¿sí? Así que bueno, ahora me despido para el video de YouTube, pero me quedo hablando con ustedes un ratito. Así que bueno, hasta ahora vimos eso, ya la próxima clase vamos a ver el tema que continúa, que seguramente sea intraoperatorio, posoperatorio. Son 3 clases en total, que las vamos a ir viendo de a poco. La próxima la vamos a ver el lunes que viene. Gracias.